Buenos días, qué alegría y qué dicha tener la oportunidad nuevamente de encontrarme con todos ustedes. En estos días llegó a mis manos el escrito de un periodista donde estaba narrando el hecho de un pastor americano, televangelista de una iglesia de éxito, escritor de muchos libros, incluso alguien que enseñaba y escribía sobre la importancia de la salud mental. Y esta persona se suicidó, destruyó completamente su vida. Dejó familias, dejó iglesias en el completo abandono y en una situación de crisis y en una situación de cuestionarse, de preguntarse las razones de por qué el suicidio. Bueno, en estos tiempos de pandemia, en estas circunstancias difíciles que estamos pasando en estos instantes, aparecen en nuestra vida las crisis internas, aquellas que nos pasan factura porque hemos intentado olvidar las razones de nuestras propias tristezas y nuestras propias angustias. Este año hemos proclamado como el año agradable al Señor, el año en el cual nosotros hablaremos y compartiremos, daremos libertad a los cautivos, compartiremos del Evangelio, proclamaremos la libertad a los presos, el Espíritu Santo nos ungirá para vendar a los quebrantados de corazón. Y ese es precisamente el énfasis de este mes y lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, cómo vendar esos corazones heridos, esos corazones quebrantados. El corazón sufre debido a las experiencias tristes del pasado, a las situaciones conflictivas del pasado, la falta de un padre, la falta de crecer en una familia, el no desarrollar una completa identidad en nuestra vida. Entonces nuestra alma sufre. En la parte física podemos entablillar, podemos colocar yesos, podemos dar medicamentos que miramos y sentimos y tomamos, pero en la parte del alma, que es una parte inmaterial, necesitamos aplicar ciertos principios espirituales importantes que son como las medicinas a través de las cuales el Espíritu de Dios quiere llenar y curar nuestra alma. Los corazones quebrantados, los corazones heridos, las almas que sufren, se deben a dos razones básicas. Uno, el pecado cometido por nosotros o otras personas que han pecado y nos han afectado su pecado. Y la otra razón son las heridas emocionales que han sido frutos del sufrimiento y las soledades, las inseguridades que hemos tenido nosotros en la vida. Una medicina importante que podemos aplicar para sanar el alma y vendar nuestro corazón se llama el perdón. Cuando a veces descubrimos las causales o los causantes de nuestras tristezas emocionales del pasado, lo que hacemos es llenarnos de rencor, de amargura, de odio hacia esas personas que ocasionaron esos daños en nuestra vida. Pero eso lo que hace es quebrantar mucho más el corazón, hacer sufrir mucho más el alma, producir tremendas heridas y dolores en nuestra alma. Dios nos ha enseñado la importancia de desarrollar el perdón como un mecanismo para liberarnos, ¿verdad?, de esas tristezas y esos sufrimientos del pasado. Debemos desarrollar una actitud o debemos pedir al Espíritu de Dios que Él nos dé un espíritu humano con la capacidad para perdonar. Primero ser limpiados y sanados y luego tener esa capacidad para perdonar a aquellos que nos han ofendido en un cierto momento en nuestra vida. El perdón es un acto de la voluntad, es un borrón y cuenta nueva. Implica olvidar el hecho completamente, nunca más recordarlo ni pensar nuevamente en él. En Mateo capítulo 6, Jesús nos enseñó sobre la oración y Él nos dio un modelo de oración muy maravilloso que conocemos como la oración del Padre Nuestro, y en el verso número 12 dice que nosotros debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Padre, perdónanos así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Si queremos la sanidad de Dios en la forma del perdón por nuestras ocultas necesidades y sufrimientos, entonces tenemos que desarrollar también esa capacidad, porque en la medida en que nosotros sanamos los corazones de aquellos que nos han ofendido a través de perdonarlos y continuar amándolos,
en esa misma medida el Padre se encarga de sanar nuestro corazón a través del perdón. Los discípulos preguntaron al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor dijo algo muy curioso, 70 veces 7. 70 veces 7. Esto podríamos decir que podemos llegar a perdonar 490 veces. Estamos en la necesidad de perdonar 490 veces. O podría ser enfocándolo 70 multiplicado a la 7 veces, 70 por 70 por 70 por 70, 7 veces, o 7 multiplicados 7 veces, 7 por 7 por 7 por 7, 70 veces, lo cual en realidad nos enseña que lo que el Señor estaba diciendo es que siempre tenemos la capacidad, debemos desarrollar la actitud de un espíritu perdonador para perdonar infinitas veces, en todo tiempo y en todo momento. ¿Qué sucede en nuestra vida si no desarrollamos el perdón para sanar el corazón? Primera de Juan capítulo 3, verso 14 y 15 nos da una ilustración maravillosa respecto de lo que es los resultados del perdón en nuestra vida. Primera de Juan capítulo 3, verso 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Muchos de nosotros disfrazamos el perdón diciendo que la ofensa no nos afecta y que nosotros hemos borrado a esa persona de nuestro corazón y que la hemos borrado de nuestra mente. En otras palabras, hemos matado a esa persona, nos hemos hecho homicidas al matarla en nuestro corazón y al matarla en nuestra propia mente. Esa no puede ser la actitud de un creyente verdadero. En nuestra vida espiritual, si nosotros no perdonamos, desarrollaremos unas terribles consecuencias. En primer lugar, engendraremos en nosotros unas profundas raíces de amargura. La amargura es el odio, el rencor, cuando está en conserva, cuando lo mantenemos latente a través del tiempo. El odio es como esa rasquiña que nos da, pero entre más nosotros nos rascamos y entre más nos rascamos, como que más agravamos el problema y más deseo tenemos de continuar rascándonos. El secreto para esa urticaria o esa alergia es evitar rascarnos. Eso es precisamente la raíz de la amargura. En la medida en que no perdonamos, esa raíz de amargura contaminará nuestra relación con Dios y nuestra relación con los otros hermanos que se encuentran a raíz de nosotros. Hebreos 12, 15. También en 1 Juan 2, 11 nos enseña que si odiamos a los hermanos, andaremos en tinieblas y no podremos saber a dónde debemos ir en el camino del Señor. En la medida en que mantenemos nuestros odios y nuestras amarguras, tampoco descubriremos los conceptos de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Otra consecuencia en el área espiritual es que no podemos en realidad amar a Dios, decir que amamos a Dios realmente, si no amamos al hermano que está allí en nuestra vida. Primera de Juan 4, 20 al 21. No es posible decir que amamos a Dios a quien no hemos visto y odiamos y no perdonamos al hermano que lo tenemos presente, que lo tenemos cercano en nuestra vida. Y también una consecuencia desastrosa de la falta de perdón es que le daremos oportunidad al diablo para oprimirnos. El Satanás busca, ¿verdad? Encuentra puertas abiertas cuando ve en nosotros amargura y ve en nosotros falta de perdón. 2 Corintios 2, del 10 al 11. Pero también podemos encontrar en nuestro aspecto emocional una serie de consecuencias desastrosas para nuestra alma. Si nosotros nos ofendemos y amargamos, vamos a llegar a ser tarde o temprano iguales a esa persona que nos ofendió, pues esa amargura dañará nuestro corazón.
La falta de perdón nos mantiene como atados, ¿verdad? Como amarrados a la ofensa y al ofensor. Mientras el ofensor está feliz y risa en su propia vida, nosotros constantemente nos mantendremos en medio de la amargura y sin éxito y sin bendición de Dios para nosotros. La amargura se traduce inclusive en nuestro rostro, en nuestra cara. Manifestamos, sobre todo con las personas que no tienen nada que ver, nuestras familias, la gente que nos ama, manifestamos el odio, el rencor, la rabia que sentimos contra una persona que ahora la tenemos verdaderamente ausente. En el campo físico también aparecen una serie de problemas fruto de la falta del perdón, como las úlceras, la presión alta, la fatiga, el insomnio, la falta de productividad y los problemas mucho más profundos. En el campo emocional también aparecen barreras. Haremos como grupos, como equipos entre aquellos que están de acuerdo con nosotros y aquellos que también están de acuerdo con la persona que nos ofendió. Y en lo mental podemos decir que es muy complicado concentrarnos en Dios, concentrar mi mente en Dios, porque siempre yo estaré viendo lo malo que esa persona fue conmigo. Muy en el fondo culparemos a Dios y nuestra mente estará llena de negativismo y de falta de fe. Culparemos a Dios por aquellas cosas, ¿verdad?, que otras personas nos han hecho. Voy a traerles un ejemplo bíblico de perdón en Filipenses, el capítulo 2, versos del 5 al 9. Y lo impresionante de este texto es que nos estimula a ser como esta persona hizo en realidad con nosotros. Filipenses 2, del 5 al 9. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Encontramos aquí la obra de Cristo. Él no se concentró, ¿verdad?, en que Él era Dios y que el hombre era el que le había ofendido, el hombre era el que había pecado contra Dios, sino que Él se despojó de esa condición y estuvo dispuesto a morir en la cruz por nosotros para desarrollar el perdón, la posibilidad del perdón y la redención para nosotros y tener la oportunidad del acceso al cielo. Pero lo impresionante en el verso número 5 es que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos ver en estos versículos que aquí se nos mencionan que debemos tener la actitud verdadera de Cristo. Cristo negó sus derechos para poder lograr el perdón. Debemos tener esa misma actitud. Nos cuesta perdonar cuando pensamos que las personas o Dios han impuesto su voluntad sobre nosotros por encima incluso de nuestros propios derechos. Pero debemos tener la oportunidad, ¿verdad?, de negar lo que nosotros somos, descender de nuestros propios pedestales y permitirle a Dios ejercer perdón a través de nosotros en las vidas de otras personas. Algo importante es que hablamos aquí de derechos. Jesús no estimó su derecho a ser igual a Dios como cosa a lo cual aferrarse. ¿Cuáles son en realidad nuestros derechos? ¿Cómo nosotros podemos a algunos derechos negarlos y otros derechos debemos mantenerlos? En primer lugar, negar nuestros derechos no es desatender nuestras responsabilidades. No es dejar a Dios que Él atienda a nuestros hijos o a nuestra esposa o que Dios provea para las necesidades de nuestra casa. También podemos negar nuestros derechos, pero podemos asimismo defender los derechos
de los oprimidos y los afectados. Jesús aquí negó el derecho a ser hijo de Dios por una causa que Dios le pedía, una causa noble e importante como era la salvación del ser humano. En tercer lugar, podemos decir que hay ciertos derechos que sí deben usarse, como el de reclamar, por ejemplo, las garantías sobre los electrodomésticos. Cuando compramos algo, nos sale algo defectuoso, tenemos el derecho de cambiarlo, tenemos el derecho de quejarnos por ello. Otra consideración, la cuarta, respecto a los derechos, es que si alguien te ofende, entonces debes ponerte de acuerdo con esa persona, debes buscar a quien te ofende y tratar de arreglar el asunto. Si no intentas esa comunicación, ese diálogo con esa persona para arreglar la dificultad del conflicto que tú tienes, entonces estás abandonando tantos derechos importantes que terminarás en malas relaciones con las personas. También debemos estar dispuestos a negar los derechos que Dios nos pida, así como Cristo lo hizo. En algún momento Dios te dirá: no seas tan orgulloso. En algún momento Dios te dirá: no tuviste la culpa, pero da el primer paso. En algún momento Dios te dirá: perdona a esa persona a pesar de que la persona no lo haga contigo. Debemos descender de nuestros pedestales para poder nosotros cumplir estos conceptos del perdón. Otra consideración es que la ira y el enojo son evidencia externa de que nos estamos aferrando a algo que debíamos soltar y que debíamos abandonar. Cuando aparece el diálogo, la conversación, cuando aparece el momento en que hablamos y en nosotros hay ira, no hay amor, no hay un pensamiento lógico que comunica nuestras faltas o que comunica aquello en lo cual fuimos ofendidos, entonces estamos evidenciando que nos aferramos a algo que en realidad debemos aprender a soltar. Algo también que debes considerar es que nuestros derechos van a ser probados durante toda nuestra vida, así como Cristo tuvo que experimentar esa prueba de sus propios derechos. Él tenía derecho al cielo, aún en la tierra. Él tenía derecho a ser tratado como rey, como Dios. Aún siendo siervo, él tenía derecho a ser tratado con honor y con honra. Aún como reo, él debía tener el derecho de un juicio justo. Aún como reo de muerte, él debía tener una muerte digna. Pero a pesar de eso encontramos el desprecio, la maldad del hombre cebado respecto de la vida de Cristo. Y por último, debemos ser conscientes de que Dios cumple un buen propósito cuando nos ordena negar nuestros derechos. Y cuando Dios nos pide que perdonemos, por supuesto que está pidiéndonos negar el derecho a la restitución o el derecho al orgullo o el derecho a mantener nuestra posición. Voy a traer aquí un poco la escena de la historia de José. José tuvo algunos errores en su adolescencia, en su infancia. Creó entonces la envidia de sus hermanos. Tal vez se pavoneaba del amor, ¿verdad?, de su propio padre. Eso hizo que durante 13 años experimentara el exilio de su familia. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Tanto lo odiaban que lo sacaron de la familia. Su padre y su madre pasaron esos años creyendo que José había muerto. Dios honra a José a pesar de esto debido a sus sueños y a su fe. Dios lo coloca como el segundo de Faraón. Y cuando aparece una gran hambruna en Egipto, los hermanos de José llegan hasta Egipto para comprar grano y ahí se enfrentan a José. No lo reconocen, no reconocen a aquel muchachito, aquel jovencito, aquel que estaba vestido con la túnica de su padre. Ahora tenía la tiara de Faraón, tenía el bastón de mando de Faraón, los vestidos reales de Egipto, estaba en un trono de Egipto. Y cuando José ve entrar a sus hijos, él los recuerda. Y el pasado
cobra vida para él. Todas sus emociones, tal vez su matrimonio, sus hijos, su función en Egipto, sus riquezas, sus vestidos, su autoridad, su mando, habían ocultado el dolor y el sufrimiento por las ofensas que habían infligido sobre su vida. Él hace dos pruebas a través de su hermano Benjamín para ver si realmente sus hermanos habían cambiado. Y cuando él comprueba el arrepentimiento en la vida de sus propios hermanos, hay una escena impresionante allí en la historia. José manda que desalojen la sala todos los egipcios y él se queda con sus 11 hermanos y rompe en llanto. Si tuviéramos la Biblia en video, veríamos el llanto. Dice que José lloró amargamente, toda su amargura brotó en ese momento y confesó y les dijo: yo soy vuestro hermano. Y lloró sin parar, ¿verdad? 13 años de lágrimas retenidas, 13 años de dolor y sufrimiento, 13 años de verdades encontradas, de nostalgia, de amor y de odio, de rencor y de amargura, pero era sangre lo que corría por él y por su propio hermano. Eran sangre, de la misma sangre. Y él se abrazó en medio del llanto con los hermanos. Y tal vez sus hermanos lloraron y fue algo impresionante en esa sala. No alcanzamos nosotros a imaginar lo que es la sanidad por el perdón mutuo de José hacia sus hermanos y de sus hermanos hacia José también. Bueno, Dios le pidió a José negar sus propios derechos durante 13 años para provocar esa escena maravillosa. José representa a Dios perdonando a la humanidad representada en ese pueblo de Dios, esos 11 hermanos, esas 11 tribus. Benjamín representa el sacrificio de su amado hijo Jesús. Benjamín debía ser sacrificado porque por la prueba de José fue descubierto que en las alforjas de Benjamín se encontraban las copas reales de oro que habían sido robadas. Pero el amor y las lágrimas de José, representando las lágrimas del Padre, cubrieron y redimieron las culpas y el pecado de ellos como familia, y esa familia nos representaba en realidad a nosotros. Démonos la oportunidad para el perdón, para la sanidad completa de nuestras propias ofensas. 6 principios para el perdón. Primero, tener una actitud de perdón es tener una actitud positiva hacia la ofensa, que incluye una respuesta de gozo cuando se pasan por estas circunstancias difíciles. El gozo es una actitud interna, es fortaleza en Dios y seguridad en Dios. Aunque seamos ofendidos por los seres humanos a nuestro alrededor, Dios es fiel para nosotros. Hermanos, tened por sumo gozo cuando seáis afectados por diversas pruebas. Santiago 1:12. Un segundo punto importante respecto del perdón es que las ofensas que te haga una persona lo que están revelando son las necesidades de esa persona. Por eso, en lugar de contestar con odio, contestar odio, al odio contestar odio, debemos primero intentar responder a esas necesidades de esa persona que nos está ofendiendo. Debemos preguntarnos si esa persona tiene soledad, si esa persona tiene crisis, tiene falta de amor, si tiene un mal concepto de nosotros. Debemos ver a través de la ofensa las necesidades de la otra persona y debemos tratar de ayudarla a resolver esas necesidades. En tercer lugar, al no perdonar, reconocemos que la amargura y el resentimiento son una forma de vengarnos. Estamos reconociendo que estamos actuando exactamente como el ofensor. Queremos vengarnos, queremos hacer justicia por nuestra mano. Y entonces el no perdonar, la amargura, el resentimiento, los malos deseos contra esa persona son una forma de desearles el mal. Pero pues eso ya no está en nuestra mano.
más bien seremos nosotros los que viviremos situaciones difíciles por esa amargura y ese resentimiento. Romanos 12, de 17 al 19 dice que Dios se encarga de dar el pago, que nosotros no somos los encargados de pagar de acuerdo a las obras de las personas, sino que Dios es el pago. Un cuarto principio importante es que si nosotros perdonamos, vamos a cooperar con Dios, vamos a ser ayudantes de Dios para ayudar a ese ofensor. Tener un espíritu perdonador es tener el deseo grande de ayudar a alguien después que nos ha ofendido, e incluso hacerlo mucho más de lo que hicimos antes, porque ahora hemos descubierto sus necesidades. Por eso en nuestro hogar, con la esposa, con los hijos, con el esposo, las ofensas mutuas son una oportunidad de descubrir que esa persona está sola, que esa persona está tensa, y que ahora a través de eso podemos dialogar perdonándolo, para entonces poder llenar sus vacíos y sus propias faltantes. En quinto lugar, tenemos que pensar que Dios nos ha perdonado muchísimo. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? Dios fue capaz de venir del cielo, hacerse hombre, sufrir y morir en una cruz para salvarnos, para perdonarnos, para redimir nuestras culpas. Cuando nosotros miramos a Dios y lo que Él hizo por nosotros, entonces eso nos llena a nosotros de la fuerza y la capacidad y sobre todo del ejemplo para perdonar las pequeñas faltas de otras personas con respecto a nosotros. ¿Recuerdan aquella parábola del hombre que tenía un deudor y pidió el pago de la deuda y por decir algo le debía 1000 quetzales y esta persona no tenía cómo pagar, lo iban ya a echar a la cárcel, pero este hombre se arrodilló y pidió misericordia y misericordia, y el hombre pues dijo, no, pues yo no le voy a hacer ese mal a la familia, y lo dejó libre. Pero a la vuelta de la esquina, este mismo hombre perdonado se encontró con alguien que le debía 100 quetzales y lo agarraba del pescuezo, por ti casi voy a la cárcel. Entonces el otro señor vio y lo volvió a llamar y le cobró también la deuda. Si no somos capaces de perdonar las pequeñas faltas que el ofensor hace con nosotros, entonces no somos dignos del perdón inmenso de Dios para nuestra vida. Mateo 18, 23 al 33. Y otra consideración respecto del perdón, en 1 de Pedro 4, 12, dice que no debemos sorprendernos si vienen tiempos difíciles, pues siempre tendremos esos momentos conflictivos, ¿no? Amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña haya venido sobre ti. No debemos sorprendernos por esos tiempos difíciles en nuestra vida. No debemos sorprendernos por esas ofensas que llegan de un lugar a otro. Nosotros no podemos manejar las reacciones de otras personas con nuestra vida, pero nosotros delante de Dios sí podemos manejar lo que es nuestra responsabilidad delante de Dios, y es perdonar, liberar y no vivir de acuerdo a los odios y las amarguras que otros han ocasionado sobre nuestra vida. Vemos el ejemplo de Cristo. Nosotros lo ofendimos, Él no nos perdonó, no se resintió. Él tomó sobre Él nuestras culpas, nuestros pecados, y ahora como Él nos ha amado y ha actuado con nosotros, ahora también nosotros le amamos. El amor de Dios, el perdón de Dios engendró en nosotros también la capacidad para el perdón. Algunos ejemplos importantes de perdón en la Biblia: el hijo pródigo. Cuán hermosa esa escena en Lucas 15, cuando el padre ve de lejos venir al hijo. El hijo había preparado todo un sermón, toda una conferencia, todo un sketch para convencer al padre del perdón, pero el padre no lo dejó hablar, lo abrazó y lo besó, lo vistió y lo honró. Cuando nosotros llegamos al Señor, cuando llegamos a Dios, podemos experimentar también ese perdón. No debemos vivir con los recuerdos de aquellas cosas que hemos perdonado en las vidas de otros.
También Mefiboset es una historia maravillosa. Fue el único hijo que quedó vivo de Saúl. Era parapléjico. En la huida, para que no lo mataran, se cayó la nodriza y él se quebró la columna o las piernas. Pero entonces David pide si hay alguno de los hijos de Saúl sobre los cuales él pudiera hacer misericordia. Qué maravillosa escena. Y entonces Mefiboset es traído a la mesa del rey, y allí en la mesa del rey todos eran iguales, porque la mesa del rey cubría la invalidez de quien era cojo, ¿verdad? De quien se describía a sí mismo como un perro muerto, inservible. Pero el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios, representado en David, lo trajo a la mesa del rey. Y también el perdón de Dios para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a otros? Para mantener las ofensas, los deseos de venganza. Lo único que cada uno de nosotros como creyentes merece con completa seguridad es el infierno, es el lago de fuego. Es vivir eternamente separados de Dios, alejados de Dios. Pero por la sangre de Cristo y el perdón de Cristo, Él nos ha abrazado, Él nos ha perdonado. Y continuamente, a pesar de que lo ofendemos, de que nuevamente caemos, de que nuevamente nos alejamos de Dios, Dios tiene esa capacidad para curar nuestro corazón a través del perdón maravilloso de Dios, a través del perdón maravilloso de Dios. Para finalizar, quiero sugerirte 7 pasos. Visualiza a aquellas personas que te han ofendido o contra las que tienes algo. Escribe sus nombres en una hoja de papel. En segundo lugar, ve ante Dios y confiesa el pecado de tu amargura y tu resentimiento en tu corazón. Eso es lo que tiene quebrado tu corazón, sin capacidad para amar, sin capacidad para ser feliz. En tercer lugar, al lado de esos nombres coloca una lista de los derechos personales que esas personas te han violentado. Te robaron, te quitaron honra, te hicieron sentir triste, te enojaron, pusieron crisis entre tú y tu familia. En cuarto lugar, si lo crees necesario, habla con esa persona. A veces es necesario hablar, pero cuando no utilizamos ese diálogo para ofenderlos nuevamente. Si hablar con esa persona los ofende, si es una oportunidad para ofender a esa persona, o es una oportunidad esa persona de faltar nuevamente tu respeto, no será necesario. Será necesario solo ante Dios tu diálogo sincero. En quinto lugar, perdona y olvida completamente. Alguien me decía una vez, es que yo lo perdono, pero no olvido. Algún día me las paga, algún día me las cobro. Entonces yo le dije, mira, si quieres no lo perdones, pero más bien olvida. Porque el verdadero perdón es el olvido. El olvido no necesariamente es borrar de la memoria los hechos acontecidos. El olvido verdadero es no sufrir, no tener una llaga. Recordar tal vez la ofensa, recordar la situación que viviste, pero ahora no te afecta, no te deprime, no te vuelve rencor, sino que queda como una simple anécdota en tu vida. Sexto consejo, haz una lista de las necesidades de tu ofensor y que tú has descubierto por la forma en que te ofendió. Entonces, ¿qué necesidad tiene esa persona? Algunas veces perdonamos y olvidamos y no necesitamos volver a tratarnos con esa persona. Pero hay personas que son muy cercanas de nosotros, nuestra familia, nuestros hermanos de la iglesia, nuestros discípulos, nuestros pastores. Incluso a veces las ofensas nos dan la oportunidad de evaluar si esa persona vale la pena continuar con la amistad. Algunas veces podemos seguir siendo amigos a pesar de que conocemos nuestras fallas y nuestras faltas. Podemos evaluar y decir, ¿vale la pena esta persona? Entonces, si es así, haz una lista de las necesidades de tu ofensor y pídele a Dios
tratar de llenar y completar esa debilidad de tu amigo. Y por último, órale a Dios para que te dé oportunidad de ministrar en la vida de esa persona. Tal vez es una maravillosa oportunidad para llevarle el mensaje de Cristo. Tal vez es una maravillosa oportunidad para invitarlo a un grupo en el cual tú enseñas la palabra de Dios. Tal vez es una maravillosa oportunidad de mostrar en vivo el amor y el perdón de Dios, como Él lo hizo por nosotros en la cruz. Quiero orar por ti. Si aún no has aceptado a Jesús en tu corazón, será muy difícil para ti perdonar. No vas a entender lo que significa el perdón, porque el más grande y supremo perdón fue el perdón derramado en la cruz por ti. En la cruz se derramó la sangre de Cristo para que tú fueras salvo, para que tú que estabas condenado al abismo y al infierno, ahora tú estás siendo trasladado al reino de Jesús, al reino de luz. Dice la palabra de Dios que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios ahora les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De enemigos ahora pasamos a ser hijos de Dios, a tener la vida de Dios en nosotros. ¿Quieres tú tener esa potestad? Que sobre ti exista la realidad de ser hecho un hijo de Dios. Solo somos hijos de Dios si nacemos de Dios. Y para nacer de Dios necesitamos decirle a Dios que Él venga a nosotros, que Él sea la semilla de nuestro propio nacimiento. Tú le puedes decir unas palabras parecidas a esta. Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo te abro la puerta de mi corazón. Yo te recibo como Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y de todas mis culpas que han ocasionado un corazón dolido, un corazón quebrantado. Amado Jesús, ahora acepta mi arrepentimiento y ahora enséñame a transformar mi camino en un camino correcto. Toma el control completo de mi vida. Yo te entrego mi vida y haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Y también quiero orar por ti que has aceptado hace algunos días, hace algunos meses, años, la presencia de Dios en tu corazón. Si hay amarguras, si hay rencores en tu vida, llévalas a Jesús. Jesús también sufrió el dolor humano, el desprecio humano. Él sufrió la soledad. Él sufrió la desilusión de que otros lo abandonaran. Él sufrió la incomprensión de la humanidad. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él puede enseñarte a sanar tu corazón. Jesús mantuvo su corazón limpio y vendado por la realidad del aceite, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo y la consolación del Padre. Lleva a Cristo Jesús tus cargas, tus necesidades, tus crisis, y Él sabrá responderte. Amado Jesús, bendice a mi hermano que está dolido, que está triste, que está desilusionado, que no puede olvidar ese dolor profundo que ocasionó esta circunstancia del pasado. Y si de pronto ese dolor fue ocasionado por alguien con buena o con mala intención, provocó una tremenda herida allí en su corazón. Amado Dios, que ahora el fruto del perdón sea salud y sanidad en su corazón. Yo coloco la venda del perdón tuyo para esa persona sobre tu corazón herido y quebrado. Y te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.